Cordial salud. El siguiente es un informe para socializar el conocimiento de las perspectivas educativas y pedagógicas para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento a través del curso Seminario de Educación y Pedagogía impartido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por medio de la fase 5, co-construcción de conocimiento especializado, presentado a nuestra tutora Gloria Alessandra Orejarena Barrios, por las maestrantes Irma Lorena Coronado Hincapié, Silvia Natalia Jaime Gómez, Civis del Carmen Torres Galvez. Introducción. Entender y abordar las perspectivas educativas en la sociedad del conocimiento es un desafío importante. Requiere un enfoque integral que destaque la colaboración con expertos en educación a través de la interacción, reflexión y acción. En la sociedad actual del conocimiento, donde la tecnología avanza rápidamente, las prácticas educativas deben adaptarse. La interacción con expertos en educación se vuelve crucial para explorar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. Esta interacción implica un diálogo activo que combina la experiencia práctica con la teoría educativa. Facilita la reflexión, permitiendo a los educadores evaluar críticamente sus prácticas y comprender mejor los desafíos y oportunidades actuales de la educación. Objetivo general. Conceptualizar las perspectivas educativas y pedagógicas para el aprendizaje en la sociedad del conocimiento mediante un proceso de interacción, reflexión, acción con expertos en educación. La conceptualización de las perspectivas educativas y pedagógicas en la sociedad del conocimiento implica un enfoque integral, combinando la interacción, reflexión, acción y especialmente a través de la colaboración con expertos en la educación. Esta interacción se refiere al activo intercambio de ideas y experiencias entre participantes en el ámbito educativo, promoviendo un diálogo constructivo y explorando diversas perspectivas sobre el aprendizaje y la educación en la sociedad actual. La reflexión desencadena una revisión crítica y profunda de las experiencias y conocimientos adquiridos durante la interacción. Objetivos específicos. Construir nuevo conocimiento a partir de la resolución de problemáticas educativas y pedagógicas desde una perspectiva crítica en el contexto de la sociedad del conocimiento. Elaborar un informe para socializar el conocimiento logrado durante el desarrollo del curso a partir de la indagación de una problemática educativa y o pedagógica. Y nuestro tercer objetivo es realizar el estado del arte, mapa conceptual y las posibles soluciones a la problemática educativa y o pedagógica basándose en los aportes identificados. Cuerpo, estado de arte. Título del artículo consultado: La educación en tiempos de pandemia 1. Cambios de metodología y transformación del aula de clase ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el periodo del 2020 al 2022 en la institución educativa Nuestra Señora de Belén del municipio del Girón. El objetivo de la investigación es describir los cambios de metodología y la transformación del aula de clase ocasionadas por la pandemia de la COVID-19 en el periodo 2020 al 2022 en la institución antes mencionada. La metodología usada está propuesta con un enfoque mixto, con un paradigma cualitativo,
porque ella pretende descubrir cómo esta institución afrontó la pandemia y los cambios que ha sufrido su metodología en el aula de clase. Esta investigación se complementa desde el paradigma cualitativo conjuntamente con los paradigmas que esta investigación dan lugar al estudio de casos. Se definen como estudio de casos que al utilizar los procesos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, y se analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema. Conclusiones. En respuesta a la pregunta central sobre la educación durante la pandemia en la institución educativa Nuestra Señora de Belén en Girón, se resalta un cambio significativo en la metodología de enseñanza-aprendizaje y una transformación del entorno de las aulas debido a la presencia de la COVID-19. Tanto los docentes como los estudiantes experimentaron la necesidad de abandonar el tradicional entorno físico del aula y migrar hacia las diversas plataformas virtuales como respuesta a la crisis global generada por la pandemia. Inicialmente, el proceso educativo se llevó a cabo de manera completamente virtual. No obstante, conforme a las restricciones, se flexibilizaron, se adaptó la modalidad de alternancia, lo que permitió a los estudiantes regresar a la institución educativa en momentos específicos. La evolución de la modalidad educativa fue notoria, transitando desde lo virtual hasta la alternancia y finalmente retornando a la presencialidad. Este retorno se llevó a cabo mediante la implementación de metodologías propuestas por Fe y Alegría, lo que posibilitó una adaptación efectiva a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, garantizando así la continuidad del proceso educativo en la institución educativa Nuestra Señora de Belén en Girón. Referencia del artículo. Castillo S.A. 2022, cambios de metodología y transformación del aula de clase ocasionados por la pandemia de la COVID-19 en el periodo del 2020 al 2022 en la institución educativa Nuestra Señora de Belén del municipio de Girón. Estado del arte. Maestrante Silvia Natalia Jaimes Gómez, título del artículo consultado, Nuevas ecuaciones entre educación, sociedad, tecnología y Estado. Objetivo de la investigación, realizar la reestructuración o reconfiguración de las relaciones ya actuantes de manera previa entre la educación y las prácticas digitales de diversos actores sociales, así como relevar los ejes del debate público abierto en torno a esos vínculos, abarcando las políticas públicas en materia digital, desde las dotaciones de equipos y la conectividad hasta la producción de contenidos y los dispositivos de capacitación del personal, involucrando todo lo anterior con la vida en democracia, originándose la ecuación entre educación, sociedad, tecnología y Estado. La metodología. El artículo constituye el capítulo de conclusiones del libro Pensar la educación en tiempos de pandemia, entre la emergencia, el compromiso y la espera. Al revisar las nuevas relaciones insertas en escenarios posibles, conviene poner bajo análisis una serie de conceptos que ordenan de algún modo la cuestión de educar en las sociedades contemporáneas: tiempo, espacio, saberes, valores, transmisión de los que hemos ocupado en otros materiales a los que referimos. La alternativa propuesta explora la hipótesis de una variabilidad de escenarios y el armado de una fórmula flexible de atención a esas situaciones. Se trata de preparar a escuelas, docentes y familias para una opción que integra lo presencial y lo remoto y cambia las ecuaciones de manera constante entre la escuela física y lo virtual. El enfoque es cualitativo, el tipo de estudio es correlacional, el método es explicativo y la población es Buenos Aires. Conclusiones de los autores.
La combinación de escenarios, así como las alternativas de escuelas, aparecen en el horizonte del debate educativo en miras al futuro. Esas opciones deben ser interrelacionadas con las formas sociales y la intervención estatal en la cuestión en un marco más general. Existen quienes bajo la idea de desestatización de la educación eliminan el papel de la política pública como mecanismo de igualación y garantía de lo público común. De ese modo, trasladan la responsabilidad sobre esos procesos en primer término a las escuelas y a los educadores y en segundo término quedan en cabeza de los sujetos mismos. Referencias del artículo Dussel, Ferrante y Pulfer. Pensar la educación en tiempos de pandemia, entre la emergencia, el compromiso y la espera. Editorial Universitaria. Estado del arte, maestrante Irma Coronado. Título del artículo consultado, efectos de la pandemia sobre el sistema educativo, el caso de Colombia. Objetivo de la investigación, descripción de los principales indicadores del sistema educativo de Colombia, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia. Evaluar el impacto del plan piloto de alternancia durante la pandemia y los resultados de las pruebas Saber 11. Becerra 2021. Metodología. Población. Bueno, durante la investigación se describió el comportamiento de los indicadores del sistema educativo en Colombia, tomando como referencia los efectos de la pandemia. Se evaluaron los impactos del plan piloto durante la alternancia en las pruebas Saber 11. El enfoque fue cuantitativo, el tipo de estudio e investigación correlacional. En la metodología se realizó comparaciones de diferentes colegios que participaron en el plan de alternancia y los que siguieron con la educación en casa. Se tuvo también en cuenta el método estadístico basado en regresiones multinivel. Conclusiones de los autores. Podemos concluir que durante la investigación en el sistema educativo en Colombia tuvo que actualizarse y cambiar de estrategias para que los estudiantes continuaran con sus estudios. Entre ellos, el plan piloto que consistía en el progreso a clases poco a poco, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Becerra 2021. Referencias del artículo, en ellas encontramos lo que es Melo, Becerra, Ramos, Leonardo, Zárate, efectos de la pandemia sobre el sistema educativo, el caso de Colombia. Mapa conceptual. El aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Se redefinen los paradigmas educativos, destacando la importancia de la adaptabilidad, la tecnología y el enfoque en habilidades más allá de la simple acumulación de información. Entre sus aspectos claves se destacan la educación, las escuelas y aulas, la pedagogía, el aprendizaje y los docentes, entre otros. La educación. En la sociedad del conocimiento, durante la pandemia, la educación ha cambiado rápidamente. La transición a clases virtuales y recursos digitales ha sido esencial, aunque con desafíos como la brecha digital. El aprendizaje personalizado ha ganado relevancia para adaptarse a diferentes entornos de aprendizaje. Se destaca la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales como la resiliencia. A pesar de la distancia, la colaboración virtual entre estudiantes y docentes ha sido clave, al igual que la evolución de métodos de evaluación centrados en competencias. La rápida adopción de recursos digitales ha enriquecido la experiencia de aprendizaje, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar habilidades digitales y garantizar la equidad en el acceso a la educación. La educación en tiempos de pandemia se centra en la adaptación constante y la innovación para asegurar el aprendizaje continuo en un entorno desafiante. Escuelas y aulas.
En tiempos de pandemia, las escuelas han adoptado la educación híbrida, combinando clases presenciales y virtuales. Las plataformas en línea se han vuelto cruciales, pero desafíos como la conectividad desigual han resaltado la necesidad de abordar la equidad educativa. Los educadores han adaptado estrategias utilizando recursos multimedia para mantener el compromiso estudiantil. Se ha priorizado el apoyo emocional y el bienestar, fomentando la colaboración y la comunicación constante. La evaluación se ha vuelto continua y formativa, y la innovación en recursos como simulaciones virtuales ha enriquecido la experiencia educativa. Las escuelas han enfrentado desafíos, pero han demostrado adaptabilidad e innovación en este nuevo entorno educativo. Pedagogía. En la sociedad del conocimiento, durante la pandemia, la pedagogía ha cambiado hacia enfoques flexibles y personalizados, utilizando tecnologías como herramientas claves. Se destaca el desarrollo de habilidades del siglo XXI, con énfasis en aprendizaje activo y participativo. La evaluación se centra en la retroalimentación continua, fomentando la autonomía del estudiante y promoviendo la colaboración global. Además, se presta atención a la salud mental y emocional de los estudiantes. La pedagogía actual se adapta para ofrecer una educación más relevante y afectiva en este entorno cambiante. Aprendizaje. Durante la pandemia, el aprendizaje ha cambiado hacia métodos virtuales y flexibles, destacando habilidades digitales. Se ha fomentado la colaboración en entornos virtuales, promoviendo la autonomía estudiantil. La evaluación continua, atención a la salud emocional y enfoque en la aplicación práctica de conocimientos son aspectos claves en esta adaptación educativa. Los docentes. En la sociedad del conocimiento, los docentes han asumido un papel central. Han adaptado rápidamente la enseñanza a entornos virtuales, utilizando tecnologías educativas. Se han convertido en facilitadores del aprendizaje continuo, personalizando la enseñanza y brindando apoyo individualizado. Fomentan la colaboración virtual e innovan en métodos pedagógicos. Además, lideran el aprendizaje digital. Los docentes priorizan la evaluación formativa y el apoyo emocional y el bienestar estudiantil. Ellos desempeñan un papel clave en asegurar la continuidad y calidad educativa en estos tiempos desafiantes. Posibles soluciones a la problemática educativa y pedagógica. Crear nuevas políticas educativas para que los estudiantes puedan seguir con sus estudios. El gobierno debería crear diferentes fondos solidarios donde se entreguen equipos tecnológicos para ayudar a los que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas. Posibles objetivos para investigar esta problemática. Bueno, reflexionar sobre la problemática del COVID-19 tomando una perspectiva crítica teniendo en cuenta la sociedad del conocimiento y la problemática educativa. Enfoques para investigar esta problemática. Bueno, el enfoque que encontramos que se utilizó es el cualitativo, que se caracteriza por su atención a la comprensión profunda de fenómenos a través de métodos no numéricos como entrevista, observación y análisis de texto.
Tipos de estudio. Tipos de estudio teórico, el cual se centra en la conceptualización, análisis y síntesis de ideas y conceptos existentes, con el objetivo de profundizar en la comprensión de un tema específico. Bueno, el método que se utilizó fue el constructivismo. Las ideas principales que se tomó fue el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. El alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto construye sus propios aprendizajes. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Población y muestra. Durante la pandemia hubo muchas deserción y repetición escolar. También se pudo observar la reducción de los estudiantes y por último se mantienen la gran diferencia de los resultados de las pruebas Saber 11 y las pruebas Saber Pro por las diferentes condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Becerra 2021. Lluvia de ideas, de acciones que se pueden considerar para la solución de la problemática. Entre las soluciones o posibles soluciones, hay que darle prioridad a concentrar nuestros esfuerzos para mantener la comunicación y asegurar la continuidad educativa con aquellos estudiantes que enfrentan desafíos en la conectividad, ya sea por falta de recursos tecnológicos, porque no tengan internet, no tengan los medios para poderse seguir la continuidad educativa. Se debe trabajar mucho la salud mental de los estudiantes, padres de familia. Hay que incorporar competencias socioemocionales y ciudadanas, programas de inclusión y de equidad, hacerles sentir que uno los ama, que uno los quiere, que lo que están pasando, que no están solos, y el régimen de autocuidado. Hay que concentrarse en reconstruir las pérdidas de aprendizaje, reduciendo sus deficiencias. Recordemos que con la pandemia, pues el currículo tuvo que ser adaptado y hay que mirar que el estudiante, cuando no sea mucho el aprendizaje que se haya perdido, que sea bastante continuo, bastante flexible, pero que sea significativo este aprendizaje. Hay que diseñar estrategias para evitar la deserción escolar, haciendo un seguimiento en los estudiantes de riesgo. Adaptar las habilidades y principios para abordar aspectos como la solidaridad, la autonomía en el aprendizaje, el cuidado personal y de los demás, el lavado de manos sobre todo, las competencias emocionales, la salud mental, la capacidad de recuperación, entre otros. Y por último, y no menos importante, mantener la continuidad de los aprendizajes adaptando la implementación del currículo. Conclusiones. En la sociedad del conocimiento y en el contexto de la pandemia de COVID-19, las perspectivas educativas y pedagógicas se han transformado de manera significativa. Se ha vuelto crucial adoptar un enfoque flexible y adaptativo que aborde los desafíos y aproveche las oportunidades presentadas por la tecnología y la educación en línea. La personalización del aprendizaje, la evaluación formativa, la promoción de la colaboración, el desarrollo de habilidades del siglo XXI y la equidad en el acceso a la educación son aspectos fundamentales que deben ser considerados por los expertos en educación. Aunque ya no se esté atravesando una pandemia, los nuevos modelos de aprendizaje deben seguir aplicándose y mejorando de forma permanente.